Hace un tiempo estuve con fiebre y como cualquier persona que odia un poco de disconfort, de hecho fui a mi doctor favorito, quien es Google, y traté de buscar mis síntomas y también mis remedios de cómo arreglarme. Y de hecho descubrí una verdad muy interesante y una revelación. Lo que encontré es que la fiebre es un aumento temporario en la temperatura del cuerpo para responder a la presencia de enfermedad. Y yo pensaba que la fiebre era la enfermedad, pero resulta que la fiebre simplemente trata de matar a la enfermedad. Tu cuerpo en el cerebro tiene un termostato. En cualquier momento en el cual tu cuerpo tiene una enfermedad, manda una señal a tu termostato aquí mismo, donde el termostato incrementa la temperatura y tu cuerpo comienza a sentirse más caliente. Y el propósito de esto es, de hecho, ayudar a tu sistema inmunológico a luchar contra la enfermedad. Y el propósito de todo esto es también que algunos virus y gérmenes no pueden vivir en entornos tan calientes. Entonces, yo, de hecho, en vez de tratar de rezar para sacarme la fiebre, dije, Dios, bendice la fiebre. La fiebre está funcionando. La fiebre, de hecho, está ayudándome, no está tratando de lastimarme, está tratando de encontrar los virus y el germen, esa entidad foránea que entró a mi cuerpo, y está tratando de expulsarla. Y cuando pensaba en esto, es casi como funciona el ayuno. Tu cuerpo está construido de un modo en el cual luchará contra todo lo que no se supone que deba estar ahí, aumentando la temperatura. Y lo mismo pasa en tu vida espiritual. Cuando tu vida espiritual está bajo ataque, uno de los modos en los que Dios quiere que luches es incrementando tu temperatura espiritual. Hechos 28, versículo 3 dice, entonces al recoger Pablo una cantidad de ramas secas y echarlas al fuego, una víbora se le prendió de la mano. ¿Y por qué la víbora salió? Por causa del calor. Mira, no solo los gérmenes salen porque la fiebre los expulsa, también las víboras salen porque el calor las expone. Entonces te quiero dar el coraje. Una de las cosas que hacemos durante los días de oración y ayuno es simplemente aumentar la temperatura espiritual de nuestra vida. Por eso hay un poco de desconfort a veces, pero a fin de cuentas Dios quiere forzar todo lo que no es de Él a que salga de nuestras vidas. Cuando vivimos una vida complaciente, fría o incluso tibia de cristianos, muchos de estos gérmenes, muchas de estas víboras pueden vivir cómodas, pero el momento en el que aumentas la temperatura, leyendo la Escritura, comienzas a orar, comienzas a ir a la iglesia, comienzas a ayunar, comienzas a dar, algo empieza a pasar en tu vida. Tu vida, dices, apenas me empiezo a acercar a Dios, las cosas parecen empeorar. Es que los gérmenes, las víboras, las bacterias, que ahora empiezan a ser forzadas, que ya no pueden más reclamar tu vida, porque ahora Jesús está reclamando tu vida, no solo posicionalmente, sino también prácticamente. Ahora, la lectura que quisiera llevar adelante hoy, y que es una de las bases para nuestro ayuno, está en Mateo 17, versículo 21. Si tienes mi tipo de Biblia, tienes este versículo. Si tienes una Biblia distinta, quizás no lo tienes. Recuerdo, algunas semanas atrás, uno de los miembros de la iglesia vino y me dijo, hoy leíste Mateo 17, 21. Mi Biblia no lo tiene. Yo pensé que tenía una Biblia incorrecta. Voy a explicar por qué tu Biblia no lo tiene en un segundo, pero primero déjamelo leerlo de la mía. Y la mía es el New King James. Y lo que estoy diciendo es, bueno, dado que tengo una King James, voy a promoverla. Mateo 17, 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Un propósito similar de aumentar el calor a través del ayuno y la oración. Este tipo de problema, un tipo particular de problema no se va hasta que no aumentas la temperatura. Ahora, para explicar por qué algunas Biblias no tienen este versículo, hay dos versiones o dos ideas principales de cómo la Biblia fue traducida. Algunas de las traducciones modernas usan los manuscritos más viejos
como los más adecuados. Y los manuscritos más antiguos no tienen este versículo. No todos, pero algunos de ellos no lo tienen. Como tampoco Marcos capítulo 16, esa parte de Marcos 16, de que en mi nombre expulsarán demonios y todo. Algunos de los más viejos no lo tienen, por ende algunas de las traducciones modernas no tienen Mateo 17, 21. Pero todavía está en la Biblia por algunas razones. Una, porque está registrado en el Evangelio de Marcos 9, 29, y la mayoría de los manuscritos sí lo tienen. Por ende, en el New King James, en esta versión, junto con otras, no todas siguen los manuscritos más antiguos, llaman lo que conocen como la regla de la mayoría. Si la mayoría de los manuscritos lo tienen, en el Nuevo Testamento hay como 20,000 manuscritos, muchos manuscritos. Lo ven en muchos manuscritos que tienen este versículo, por eso está incluido en la mayoría de nuestras Biblias. Pero la idea del ayuno y la oración está por toda la Biblia, por ende esto no es para nada contradictorio con el poder de las Escrituras. En Marcos 9 y versículo 29 dice palabras similares. Y este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. De hecho, algunas traducciones, dos manuscritos griegos no tienen la palabra ayuno, solo oración, pero quizás agregaron palabras para los escribas para apoyar la práctica del ayuno en la iglesia temprana. Debes entender, cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él vivió una vida bastante festiva. De hecho, una de las acusaciones en contra de Jesús es que Él comía y bebía. Jesús es un tipo feliz. Si piensas que Jesús siempre estuvo ayunando o que vamos a ayunar en el cielo, no ayunaremos en el cielo. Alabado sea Dios. Eso es un problema de la tierra. Pero en el Antiguo Testamento, Dios le dio a Israel solamente un día de ayuno al año, pero 7 días de fiesta. Y nosotros amamos a Dios y al Dios que también ama a la comida. Libéranos de ese miedo al ayuno. Pero Jesús, cuando Él fue acusado de por qué no ayunaba con sus discípulos, aunque Él sí lo hacía, lo dice: porque estoy con ellos y ellos no necesitan ayunar. El mismo modo en que tú no quieres ayunar en tu boda. Y si lo haces, eres demasiado espiritual o algo débil. No ayunas en tu boda. Y Jesús se lo usó como ejemplo. Él dice, cuando la novia es llevada, entonces ayunarán. Debes entender, la iglesia temprana tomó esto tan seriamente que la iglesia temprana ayunaba 2 días a la semana, todo miércoles y todo viernes, de 6 a.m. a 3 p.m. Es como un ayuno de mediodía. Esto era tan parte de la cultura de la iglesia, ayunar, que se te pedía que ayunes antes de la comunión, antes del bautismo de agua también. El estilo de vida del ayuno en la iglesia temprana era muy intenso. No te preguntes por qué, los resultados también eran intensos. La razón por la cual en Hungry Gen hablamos sobre este tema es porque vivimos en una cultura donde la mayoría de nosotros no morirá por ayuno, morirá por comer demasiado. Nuestra industria alimenticia se ha convertido en una industria del dinero y la mayoría de nuestros problemas que tenemos físicamente hoy no son por causa del ayuno, son por no ayunar. Y nosotros, como cristianos, como iglesia, creemos en esta práctica y no es un ayuno físico, también es una práctica espiritual de abstenerte de comida por razones espirituales. Quiero compartir con ustedes sobre cómo el ayuno aumenta el calor en tu vida para expulsar ciertos problemas que de otro modo no puedes superar de modo humano. Voy a compartir contigo 3 pensamientos simples y quiero que tomes notas. Toma notas en tu teléfono, puedes escribirlo, lo que quieras, para poder permanecer conectado con esto. Lo primero que quiero compartir es esto, que la transformación personal precede a la demostración de poder. La transformación personal precede a la demostración de poder. Ahora, el contexto del versículo de esta clase no sale sino con ayuno y oración. Viene de una historia de Jesús estando en la montaña y sus discípulos, estando no en la montaña, estaban expulsando el demonio de un niño que tenía epilepsia y no podían hacerlo, y entonces empezaron a discutir con los escribas y Jesús baja de la montaña, se ocupa del chico demonizado y lo libera. Cuando Jesús estuvo en la montaña, quiero que veas lo que Jesús hizo. Lucas capítulo 9, 28 y 29 dice: y aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar.
No fue ahí para fotos, no fue ahí para meditar, no fue ahí para nada de esto, para liberar su mente, sino para orar, para comunicarse con el Padre. Y entre tanto que oraba, que alguien diga, tanto que oraba, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Otros dicen transfigurada, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Quiero que veas esto. Antes de que Jesús se moviese al valle de la montaña y liberase al chico, el primero estuvo en el tope de la montaña orando al Padre. Mientras él oraba, quiero que notes cómo Dios cambió su rostro. La transformación personal precede a la demostración de poder. Muchos de nosotros tenemos que reclamar nuestra cima de montaña, porque estas, si bien nos empoderan para los problemas del valle, lo que las experiencias de la cima de la montaña hacen primero que nada es cambiarnos a nosotros. Antes de que la oración cambie a tu marido, te cambiará a ti. Antes de que la oración salve a tus hijos, primero te santificará. La Biblia dice, así como oró, su rostro cambió. Uno de los beneficios de la oración es la transformación personal. Ahora, conseguir un personal trainer, comer brócoli, ir a ver a tu terapeuta, tomar vitaminas, todo tiene su lugar. No hay nada malo con eso. Tenemos que hacerlo, es parte del paquete. Pero nada de eso cambia a tu ser interior más que pasar tiempo con aquel que te creó. Y tú pensarás, si hay alguien en este mundo, en este planeta, que no necesitaba orar, sería Dios mismo. ¿Correcto? Si cualquiera hubiera habido estado ocupado en este mundo, era Jesús, pero él aún así tenía tiempo de orar. Y quiero que notes, dentro de la Trinidad, como cristianos creemos en un Dios en 3 personas. Dios no está aburrido. Algunos dicen, Dios no tiene a nadie y por eso, porque estaba aburrido, creó a los humanos porque estaba aburrido. No sé de dónde sacaron esa idea, pero esa idea no está en la Biblia. Dios, por la eternidad, siempre fue 3 personas. Esto quiere decir, siempre hubo una relación. Siempre hubo una comunión, amor y comprensión. Por eso Dios te hizo a ti y a mí seres relacionales que desean relaciones porque saliste de una relación para la eternidad. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra, esta relación continuó con el Padre, con el Espíritu. Eso es una de las razones por las cuales Dios no quiere una religión, Él quiere una relación. Y por eso, hasta que no estés en una relación con la Trinidad y veas cómo se relacionan entre ellos, nunca sabrás cómo relacionarte con tu pareja. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, en la relación, somos iguales, pero somos diferentes. En la Trinidad son todos iguales, pero tienen roles diferentes. Y aún así nunca ves al Padre y al Hijo luchando. Nunca ves al Espíritu de Dios teniendo un problema con el Hijo de Dios. Siempre hay una armonía. Uno promueve al otro. Uno se somete al otro. Uno reconoce al otro. Uno honra al otro. Y cuando ves a tu matrimonio, ves a tu familia, se supone que tiene que ser un reflejo de lo que está pasando ahí. Pero no podemos vivir en nuestra familia si no somos parte de nuestra comunión con este ser relacional llamado Dios, quien se revela a sí mismo en 3 personas. La oración es la base fundamental de la transformación personal. No estoy hablando de simplemente decir oraciones antes de comer y cuando se te frena porque te van a poner un ticket de velocidad. No hablo antes de un examen o porque estás enfrentando un problema. Hablo de la oración como un estilo de vida, intencionalmente buscando al Señor. Quiero que reclamemos nuestra oración. Mira, la oración no tiene que ser solo el poder para la transformación personal, porque Jesús no solo cambió su rostro en la montaña, sino que la Biblia dice que su ropa brillaba y también Eliseo, Elías, Moisés, todos aparecieron ante la gloria de Dios. Yo creo que cuando empiezas a presionar hacia Dios diariamente, o 4 o 5 veces a la semana, lo que sea tu ritmo, pero pasar tiempo ininterrumpidamente, tiempo de calidad con tu Creador, no solo personalmente te convierte en una persona distinta, sino que tu rostro cambia. Tus relaciones cambian. Porque cuando te relacionas a un ser divino, esto afectará a cómo te relacionas con otros seres humanos. Pero creo yo también que Dios hará cosas a través tuyo que no podrías hacer de otro modo. Yo leo esta historia esta semana que me tocó y que fue sobre George Washington Carver. Él es
uno de los científicos más brillantes del siglo XX, y él introdujo la rotación de cultivos y le dio coraje a los granjeros a plantar maní en vez de algodón. Él tiene el hábito de levantarse a las 4 a.m. de la mañana para ir a la oración y luego iba al bosque y hablaba con Dios. En una de sus clases, él habla una conversación que tuvo con Dios que no solo cambió su vida, sino que también cambió la economía de los Estados Unidos. Y él dijo esto: le pedí al Creador, por favor, dime, ¿para qué fue creado el universo? Y el gran Creador respondió: ¿quieres saber demasiado para ese pequeño tú que eres? Pregunta algo más de tu tamaño. Y luego le pregunté al Creador: dime, ¿para qué el hombre fue creado? Nuevamente el Creador le responde: pequeño hombre, todavía preguntas mucho. Reduce la extensión de tu pregunta y mejora tu intento. Luego le pregunté: por favor, señor Creador, ¿podrías decirme por qué el maní fue creado? Y luego dice: el Creador me enseñó cómo separar a un maní y volver a unirlo. Y algo pasó. Él de hecho hizo una revolución. Desde ese encuentro de oración, la idea que obtuvo de Dios, él hizo una revolución en toda la agricultura del sur, mostrando que 300 productos podrían ser derivados de un maní. Muchos de ustedes que todavía usamos shampoo, polvo para el rostro, crema de afeitar, lociones para manos, incluso algunos caramelos, salsa chile, mantequilla de maní, mayonesa, café, muchas de estas cosas vinieron de él rompiendo un maní. Para 1938, el maní se había convertido en una industria de $200 millones y el producto principal de Alabama, a través del encuentro de un hombre con Dios. Mark Batterson dice: la oración es la diferencia entre lo mejor que tú puedes hacer y lo mejor que Dios puede hacer. La transformación personal a través de la oración precede las demostraciones de poder que tú experimentarás a través de tu vida. Cuando quizás tu objetivo inicial de entrar a una temporada de oración es para tu familia, quiero decirte algo: puedes empezar a orar por tu familia, pero tarde o temprano Dios va a llegar a ti. Dios va a trabajar en ti. Dios quiere que tú cambies. Y luego Él cambiará tu situación. Amén. Número 2. Si están tomando notas, quiero que escribas esto. Punto número 2. Y esto es: la oración te permite superar, pero discutir te deshabilita ganar. Jesús está orando en la montaña y su rostro está siendo transfigurado, pero Él baja de la montaña. Y quiero que notes esto. En Marcos 9:14 dice: y cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. Jesús está orando, su rostro está brillando, baja de la montaña y Él nota que sus discípulos, que acaban de fallar en liberar a un muchacho, en vez de intentar hacer liberación de nuevo, intentar buscar puertas abiertas, romper lazos del alma, lo que sea, hay muchas opciones posibles. Pero en vez de buscar ayudar a la familia, incluso consultar al padre y a la madre de nuevo, tratar de entender qué está pasando con la familia, lo que los discípulos empezaron a hacer es luchar con los escribas. Entraron en una batalla con los líderes religiosos que no tienen ninguna experiencia, ni deseo, ni pasión para expulsar demonios. Cuando tú abandonas tu vida de oración, siempre comenzarás a desarrollar otros extraños hábitos que no tienen ningún peso en la efectividad de tu vida. No vas a estar vacío, vas a discutir, vas a luchar, vas a ser negativo, vas a estar quizás tóxico, quizás seas muy bueno en convertirte defensivo, un defensor, siempre defendiendo, siempre luchando, pero en realidad, tú sabes, siempre puedes derrotar a un zorrino, pero tienes que preguntarte una pregunta. ¿Vale la pena el olor? Tu objetivo no es meterte en cada batalla a la que se te invita. Tu objetivo es solo involucrarte en las batallas que tienen, al final, una victoria. Los discípulos, en vez de ganar esta batalla en el valle, al expulsar los demonios del muchacho, en vez de intentarlo más fuerte,
Quizás deberían haber algunos orando, otros intercediendo, quizás alguien hablando con el Padre, quizás alguien yendo a Jesús. Poner toda la atención en esto. Ellos gastan tiempo discutiendo. Y cuando yo te hago una pregunta hoy, si tú has abandonado tu vida de oración este año, estoy bastante seguro de que en algún lugar de tu vida, en tu agenda, tú estás girando la rueda, haciendo cosas que honestamente solo te están desarmando, deshabilitando y drenándote. Y está dándote ansiedad. Y por esa razón, ahora estás viendo un terapeuta. Dios no nos llamó a ganar discusiones, nos llamó a ganar gente. No somos grandes debatidores, somos grandes testigos. Los abogados debaten, los testigos comparten lo que vieron y atestiguaron. Somos testigos, no somos abogados. Eso quiere decir que debemos vivir nuestra vida tan anclada en Jesús que tengamos victoria en el valle. Y si no tenemos victoria en el valle, deberemos hacer lo que sea para poder encontrar esa victoria en vez de cambiar nuestro modo, cambiar nuestro método a discutir y pelear. Llegamos al último punto, el tercer punto, y quiero que escriban esto. La gente de la cima de la montaña puede ocuparse de problemas del valle. No dije que la gente de la cima de la montaña puede solucionar todos los problemas del valle. A veces cuando pasas tiempo con Dios en oración, Dios te da ideas espirituales, dirección, guía, sabiduría, ideas de cómo arreglar lo que yo llamo problemas del valle. Otras veces, Él no te da ideas. Él simplemente aumenta tu fuerza. No todo problema es solucionado. Algunos problemas son encarados. Y cuando era más joven, solía orar así. Señor, disminuye mis problemas. Decía, Señor, quita el estrés, quita la carga, quítame mi tarea de ciencia, o mi profesor de ciencia, lo que sea más fácil, Señor. Señor, tenía que tener un examen de manejar, de conducir. Señor, quítame el examen de conducir. Señor, quita a la gente de la iglesia porque me está volviendo loco. O toca todo, quita todo. Y dije, si Dios quitara todo, voy a terminar muerto. Cambié mi oración. Dije, ya no pedí más, Dios quita los problemas. Algunos problemas deben ser quitados. Sino que dije, Dios, aumenta tu fuerza. La gente de la cima de la montaña tiene la habilidad no solo para solucionar problemas del valle, pero también para manejar estos problemas. Porque a veces tú solucionas el problema y a veces tú caminas en el valle de la sombra y de la muerte. Pero puedes manejarlo porque no estás solo, porque Él está contigo, porque tú no vas a temer. Él y su báculo te van a dar confort y la presencia de Dios te dará poder para sobreponerte en el valle, pero también me da presencia y paz para soportar en el valle, para no quedar atrapado en el valle, para no quedar ahí definido por el valle, sino ser refinado por el valle, salir del otro lado, a sentarte en la mesa con tu cabeza ungida y con la bondad y la misericordia que te sigan todos los días de tu vida. Cuando Jesús bajó de la montaña, la Biblia dice que Él vio a la gente y estaban discutiendo. Ellos no podían expulsar el demonio de un niño. Y Jesús tuvo uno de estos momentos en el cual la Biblia dice, ¿cuánto debo estar contigo? ¿Cuánto tiempo debo quedarme con ustedes? Casi diciendo, estoy cansado de ustedes. Esa es mi traducción. No es una traducción muy moderna, es simplemente mía. Jesús dice, estoy ya cansado de ustedes. Eso es exactamente lo que dice. ¿Cuánto tiempo deberé estar con ustedes? Y Él identifica dos problemas de la gente que vive en el valle y por el valle. Ustedes que no creen y que son una generación perversa. Que no creen quiere decir que son desconectados de Dios. Perverso quiere decir que están profundamente conectados con el mundo. Podría ser que a veces nos falta victoria en el valle porque estamos desconectados. O estamos conectados, pero ¿sabes cómo nuestro teléfono a veces en algunas áreas pierde señal? Se pierde la llamada
hay falta de señal. Es como que apenas funciona la recepción. Es como ese factor de no creer, no estar conectado a Dios en tu conexión que está quebrada. Y a veces lo que encuentro es que la falta de creencia siempre lleva a la perversión. Tú no puedes tener una conexión débil con Dios sin tener una fuerte conexión con el mundo. Y viceversa. No puedes tener una fuerte conexión con Dios sin tener una débil conexión con el mundo. Por eso la solución de Jesús al problema del valle, Él dice, pero este tipo, esta clase, no sale excepto por ayuno y oración. Ayuda a tu conexión con Dios y el ayuno ayuda a separarte del mundo. La oración es lo que reconecta con Dios y quita la falta de fe. Y el ayuno te desconecta del mundo que antes te pervertía. Tú decías ser un cristiano, pero a fin de cuentas eras lo mismo. En el fondo estabas completamente conectado con el mundo y poco conectado con Dios. Y luego estás en el valle y te preguntas, ¿por qué no obtengo victorias? ¿Por qué no obtengo victorias? ¿Por qué no obtengo victorias? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si el secreto de tu victoria está en tu conexión y desconexión? ¿Cómo es tu conexión con Dios? No estoy diciendo, crees en Jesús. Los demonios aún creen, pero todavía son demonios. No digo, tú ocasionalmente vas a la iglesia. Ocasionalmente voy a Taco Bell y nunca me convertí en una chalupa. No estoy diciendo, es tu madre o tu padre un santo. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. ¿Cuál es tu conexión personal con Dios? Es muy fácil de responder esto. Si estás notando que es débil, puedo garantizarte, sin ser un profeta, que si bien tu conexión con Dios es débil, tienes otra conexión ahora que es súper fuerte. 1 giga de velocidad de subida. Para algunos de nosotros son deportes, para otros es comer mucho, para otros son videos, es el entretenimiento, para algunos de nosotros son hábitos que de hecho están lastimando nuestra salud física, para otros son amigos y relaciones que son tóxicas y nos están secando y distrayéndonos de nuestros estudios y de dónde deberíamos estar. Lo que el Señor quiere hacer es, si tú quieres esta clase de problemas solucionado, quiero que resetees todo y te reconectes a la oración y ayunes para desconectarte de esas cosas. Y verás cómo experimentarás victoria en tu valle. Amén. El ayuno no es pasar hambre, es desconectarse del mundo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué el ayuno es importante? Tienes que comprender. Eva comió en el paraíso y se expulsó del paraíso por comer. Esaú comió y se perdió su herencia. La primera tentación que Jesús enfrentó en el desierto fue con comida. La Biblia dice que para algunos el estómago es su Dios. Cuando el rey estómago es demasiado exaltado, paras de ver tus pies. Sabes que se está poniendo muy alto. Muchos de nosotros tenemos una aventura con la comida. La comida se vuelve tu amigo y eso es peligroso. La comida es un alimento, es un combustible. Tienes que tener amigos reales y no pueden ser papas fritas. Algunos de nosotros somos amigos más cercanos de nuestra nevera que de hecho de personas reales. ¿Por qué? Porque encontramos confort de nuestras emociones negativas comiendo. Y que no te sorprendas porque nos volvemos obesos. Tenemos sobrepeso. Y yo entiendo que es un tema sensible. Y algunos dirán, bueno, a ver, déjenlos en los comentarios. No arrojen piedras físicas. Pero quiero decirles a todos, el Señor quiere que seamos una gente que no vive la vida descubriéndonos a nosotros mismos, sino negándonos y viviendo una vida donde nos hagamos humildes ante Él. Y ayunar es uno de esos modos para volverte humilde, para aumentar tu vida de oración, para ayudarte a conquistar tu apetito. Esto no mueve a Dios, sino que te mueve a ti. No se trata de perder peso, no se trata de pasar hambre. Pasar hambre es un ambiente. Tú impones un ambiente nuevo para tu cuerpo. No es una dieta para perder peso, es para alinearte con Dios. Amén. Quiero darle el coraje a cada uno de ustedes. Por los próximos 14 días, todavía tenemos un ayuno de 21 para los que están listos. Para los que dicen, esto no es para mí, ¿por qué no? ¿Ya estás caminando en agua?
E incluso si lo haces, Jesús ayunaba. Esta clase, tú tienes algo en tu vida por lo que crees que hay una revelación. ¿Está tu camino con Dios tan perfecto que no puedes ir un poco más cerca? No, pero no quiero, simplemente no quiero ayunar. No tienes que ayunar solo en agua. Puedes elegir lo que el Señor ponga en tu corazón, pero quiero que te unas a esto. Y luego únete a la oración también. Y dirás, pero es algo incómodo. Es como la fiebre. Sí, cuando tienes fiebre, las cosas paran. Sabes que cuando tienes fiebre debes parar de hacer lo demás. Estás en la cama, ahí. Pero eso es la guerra, la limpieza sucediendo. Una batalla está ocurriendo. ¿Sabes lo que es el ayuno? Algunas cosas paran por una temporada, ver películas o ver deportes u otras cosas, pero al mismo tiempo puedes continuar tu vida normal y el calor está aumentando. No se trata de ser solo santo, santo, santo. Ese no es el propósito del ayuno. De hecho, es el propósito de hacerte más pequeño y acercarte más a Dios, conectándote a través de la oración y desconectándote del mundo a través del ayuno. Y Dios promete que este tipo de problema se irá. Los hábitos se quebrarán que no podías quebrar antes. Algunos estamos batallando no solo con la obesidad, sino con algunas cosas genéricas, algo que está en el reino espiritual que no quiere que seamos saludables. Otros batallamos con la pobreza. Lo hemos explicado. A veces no lo logramos, aunque hayamos hecho todo para superar la pobreza. A veces es un problema espiritual y tiene que ser encarado con métodos espirituales. Algunos tienen ansiedad y depresión, están tomando medicación, cambiaron de doctor, cambiaron de terapeuta, hacen todas estas cosas que el mundo recomienda. Pero si es más profundo que tu ser físico, entonces este tipo solo se irá por ayuno y oración. Revisa tu conexión con Dios, revisa tu conexión al mundo. Y si estás demasiado conectado con el mundo y no suficientemente con Dios, si te sabes los nombres de todos los actores de las películas, pero no te sabes los nombres de los discípulos, te sabes los nombres de todo artista y cada canción del top 10, pero no sabes cuántos salmos hay en la Biblia. Esto muestra que estamos muy conectados al mundo y muy poco conectados a Dios. Y no estoy condenando a nadie por esto, porque yo también soy culpable de esto. Simplemente los quiero desafiar. Quizás la razón por la cual estamos viendo más derrotas en el valle de las que Dios quiere que tengamos es porque estamos demasiado conectados al lugar al que se supone que no deberíamos ser amigos y muy poco conectados al lugar donde Dios dice, quiero que estés aquí más cerca, más íntimo conmigo. Y yo no quiero ser una cita del domingo, quiero ser la novia, quiero estar cerca tuyo. Amén.